Muy buenas noches. Putin podrá tomar ciudades, devastar Ucrania, destruir sus infraestructuras, masacrar sin misericordia a su población civil, bombardear hospitales infantiles o incluso dar la orden de asesinar a periodistas extranjeros. Pero jamás habrá ganado la guerra ni será el nuevo zar de Rusia, que a pecho descubierto cabalgaba por sus alucinantes sueños, porque no solo lo visto pone de manifiesto su pésima estrategia y peor desempeño militar, a pesar de multiplicar por 10 su poderío frente a los civiles y militares ucranianos, sino que además jamás imaginó que sin querer queriendo haya logrado un sentimiento de unidad nacional ucraniana sin ningún precedente y una comunidad internacional que, unida como nunca, ha dividido al mundo en dos bloques, no al comunismo contra el capitalismo, sino a la democracia frente a la tiranía. El pueblo ucraniano no está dispuesto al vasallaje de Moscú, aunque esto les cueste la vida. Putin la erró en sus cálculos y le está saliendo caro, no solo con las sanciones económicas que comienzan a crearle oposición en su propio pueblo y con los oligarcas que siempre le apoyaron y ven tambalearse sus fortunas, sino por el costo de una guerra que, lejos de terminar y aun imponiendo un gobierno títere, si se llegara el caso, sabe que se mantendría viva en una guerra de guerrillas alimentada con armas letales por sus vecinos y sus asesores estadounidenses y europeos. Doblegar a Ucrania no va a serle fácil. Es un país con un pasado de luchas independentistas dentro del Imperio ruso y con una tradición de comunidades cosacas autogobernadas. Un país que tenía dos almas, una que miraba a Europa y otra a Rusia, y que ahora, gracias a la brutalidad de Putin, ha logrado unirse en una sola, resistiendo como nación. Ni en su peor pesadilla el psicópata dictador pudo imaginar jamás que un cómico convertido en presidente y en símbolo de la lucha patriótica y de la libertad pudiera bajarle de una forma tan bochornosa del Olimpo. Como en toda buena historia, en la guerra de Ucrania ya sabíamos quién era el villano, el espía traumatizado por la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría, que, abagatado por la vejez, pues se ha creído su propio delirio imperial, como si fuera un nuevo zar. Lo que no sabíamos es que el héroe iba a ser este excomediante que, muy serio, nos ha devuelto la esperanza y la dignidad humana. La guerra sigue, la esperanza también. Comenzamos. Bueno, pues quiero presentarles de inmediato a mis invitados. Joseph Hage, analista político, experto en terrorismo en política internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Y Manuel Aguilera, periodista, columnista del Miami Herald, gerente también de varios medios de comunicación. Gracias por acompañarnos, Manuel. A ver, ¿por dónde empezamos con todo este desaguisado, como yo digo? Estábamos hablando antes en la radio, Joseph, voy a comenzar contigo, que le han salido los errores de cálculo muy mal a Putin y que, a pesar de esa supremacía que tenía su ejército, que multiplicaba por 10 el ucraniano, no contaban con la astucia, o en este caso con la valentía de ese pueblo. Sí, fue muy mal planeada y, bueno, de inteligencia primero, porque no pudieron hasta el día de hoy tener la supremacía en el aire, porque todavía hay bases antimisiles antiaéreos funcionando. No pudieron tener la supremacía en el terreno, porque todavía las ciudades que verdaderamente valen la pena no han caído en mano. La tienen encerradas, la tienen ahorcadas, pero están muy valientes los ucranianos y todavía lo peor los espera, porque una vez llegan a la zona urbana, la guerra ya no va a ser tanques con seres humanos, no, van a ser soldados rusos contra resistencia ucraniana. Y ahí le va a costar mucho. Esto si logran capturar cualquiera de estas ciudades grandes, Kharkiv y Kiev, yo lo dudo mucho, porque pueden resistir hasta 3 meses con todo el bombardeo. Yo de experiencia estoy hablando, que pueden resistir hasta 3 meses fácil los ucranianos adentro, y claro que no le va a salir a Putin lo que esperaba. Él menospreció al excomediante y subestimó al ejército ucraniano y al espíritu ucraniano. Esta valentía que ellos tienen, si uno lee la historia de Ucrania, Stalin, 4 millones de personas murieron en Ucrania de hambre y no se rindieron. No se van a rendir ahora por las bombas. Fíjate, Manuel, una de las cosas que también ha llamado la atención ha sido que le han salido las cosas mal hasta por el tema de que hemos visto una Unión Europea más unida que nunca, si podemos decirlo así, y un mundo en ese bloque del bien contra el mal o de la democracia contra la tiranía que no se veía en mucho tiempo. En el día de hoy ha habido 3 primeros ministros que han viajado por primera vez en un convoy internacional, a pesar de los peligros, a reunirse con Zelensky.
¿Crees que ese tema de la vía diplomática puede llevar a algún sitio? Hombre, yo creo que no, seguramente no, pero al menos lo que tú decías, yo creo que dejar tan claro esa fortaleza moral y ese estar tan en contra como nunca la Unión Europea, sin fisuras, todos los países han condenado a Putin y se han puesto muy serios con esas sanciones junto con Estados Unidos. Yo creo que con eso no contaba Putin y yo creo que precisamente se quería aprovechar, como siempre, de la división. Pero yo destacaría otras dos cosas que no ha tenido en cuenta Putin, que es la era en la que estamos, en el año 2022, ¿sí? Era de la comunicación, y en ese menosprecio a Zelensky del que hablabais no midió Putin la fortaleza que tiene a la hora de ser el presidente ucraniano, a la hora de propagar mañana sus además mensajes. Va a intervenir en el Congreso, aquí sí, en los Estados Unidos. Pero realmente lo que él se está haciendo fuerte en las redes sociales, ha conseguido hacerse fuerte con sus mensajes, con sus videos, con su manera de decir las cosas. Ahora está en más de un 91% de popularidad en Ucrania, que tú también lo has comentado en tu editorial, que eso era mucho más con lo que fue elegido. Y además otro punto, que estamos en 2022, ahora la guerra se retransmite por los medios y a través de las redes, y todo el mundo estamos viendo lo que está pasando, estamos viendo las atrocidades, estamos viendo la falta de ética, el no respeto a ni siquiera a las convenciones sobre la guerra de los países civilizados, y eso creo que también está siendo algo muy en contra de Putin, como lo está siendo su represión, su detención de periodistas, su asesinato de periodistas, porque ha dado la orden. El otro día veíamos como una metáfora maravillosa de que una gente con un cartel en blanco era detenido. O sea, ya un cartel en blanco en Moscú no ponía nada, ni no a la guerra, ni nada, simplemente era detenido una persona. No sé si visteis ayer en ese informativo también, donde una de las productoras salió justo cuando estaban en el aire con un cartel en la mano, diciendo que lo que estaban viendo era una mentira y que era propaganda, y era ahí lo tienen, estaba el Anchor, como yo estoy en estos momentos dando este noticiero, y por la parte de atrás aparecieron con ese cartelito diciendo lo que está ocurriendo es una guerra, no a la guerra. Eso le puede costar muy, muy cara, porque aquí hay otra cosa. Claro, hoy el presidente francés le ofreció refugio en el consulado francés, porque sabe que si la van a sacar, de alguna manera la van a arrestar, y si va por la vía legal, mínimo 3 años, puede hasta 10 años de cárcel por hacer eso. Porque fue liberada, fue puesta en libertad, pero tenía que después someterse a la justicia, y obviamente en estos momentos está en paradero desconocido. Ahora, hasta las guerras tienen reglas, y aquí estamos viendo que no existe ningún tipo de regla ni de moralidad. ¿Tú crees, Joseph, que en algún momento Vladimir Putin podrá responder ante un tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad? Lo dudo. Conociéndolo, yo lo conocí de 2 maneras. Primero, como cuando llegó al poder, todo el mundo, incluyendo yo mismo, pensaba que un ex KGB, no sé qué, la mentalidad dura esa de militar y eso, pero con el tiempo cambió, empezó a mostrar otra cara, incorporar a la comunidad internacional, cambiar su visión geopolítica, pero ahora volvió a su inicio. Y este tipo de personas, él se suicida si llega otro gobierno a entregarlo de alguna manera, se suicida si esto sí logran hacerlo. Él no va a responder ante nadie, ante Dios cuando muera nada más. Pero empezó la guerra mal. El momento que empezó la invasión, que estaba usando los lanzamisiles. Los lanzamisiles, esta que tiene 40 cohetes o 26 o lo que sea el número, eso tira a ciegas, no tiene precisión. Entonces, esto se usaba en la Segunda Guerra Mundial para parar los avances de los tanques. Pero él, cuando estaba bombardeando zona residencial, una ciudad, esto va a caer en cualquier casa. Lo usó el ejército sirio en Alepo, lo usó el ejército sirio en el Líbano, lo usó el ejército sirio en la frontera, en todos lados. Estos armamentos de la Segunda Guerra Mundial son ciegos. Tiran a la ciudad y cae, así, estimado, un ángulo de, no sé, de distancia, y serán 500 o 1000 metros y a ciega los misiles. Lo están haciendo de todas formas en zonas residenciales. Y Manuel claro, Manuel ha tocado varios temas interesantes, pero yo creo que lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora con el tema de la censura,
y con las redes sociales. A pesar de esa censura que él está tratando de imponer en Rusia, donde por decir simplemente que es una guerra y no una campaña contra los nazis puede acarrear 15 años de cárcel, lo cierto es que las manifestaciones cada vez son más notorias en ciudades como San Petersburgo, como Moscú. Hay miles y miles de detenidos. Eso creo que, momento. igual que comentaba el dato antes del 91% del apoyo a Zelensky, que se calcula ahora, según las últimas encuestas, realmente no tenemos claridad ni datos sobre cuál es la opinión de la población rusa, ¿no? Porque hay mucha gente que está en contra de las políticas de Putin. Él ya se ha encargado antes de este conflicto de desactivar a toda la oposición. Realmente, si eres opositor a Putin, lo más normal es que acabes en la cárcel y no pudiéndote presentar en unas elecciones. Entonces yo creo que eso puede ser su final, ¿no? Que su final no venga tanto de que haya una bomba de la Unión Europea o de Estados Unidos, sino que su final sea internamente, porque las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos, al final a quien perjudican es al pueblo ruso. Y a los oligarcas que lo apoyan. Y a los oligarcas que lo apoyan, y ellos mismos estarán indignados y realmente estarán pensando si era necesario todo esto y si realmente les beneficia en algo esta cruel invasión de Ucrania. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar y vamos a escuchar a Zelensky, porque otra de las cosas que estábamos comentando en la mesa es que él, sin importar cuál haya sido su pasado, lo cierto es que en este momento representa la libertad y representa la lucha contra la opresión rusa. Ya regresamos. Insiste en que Ucrania se tiene que rendir y Ucrania dice que no se va a rendir bajo ninguna circunstancia. El presidente Zelensky se ha convertido, como les comentaba, en un símbolo de la libertad, en un símbolo de la lucha contra la represión. Hoy, sin embargo, a pesar de recibir la visita de estos primeros ministros y de estar en la palestra pública, también ha hecho una especie ¿cómo diríamos?, como de alegato, asegurando que es consciente que su país nunca va a formar parte de la OTAN. Vamos a escucharlo. Quiero que todos escuchen esto. Aquellos países que tienen fronteras con Rusia deberían pensar en capacidades de defensas independientes. Estamos haciendo todo lo posible para obtener aviones de combate y un sistema de defensa antimisiles porque necesitamos un formato nuevo. Ucrania entiende que no tiene una puerta abierta para ser miembro de la OTAN, pero Europa debe proteger su propia seguridad, ayudando a Ucrania a defenderse de Rusia. Tenemos que cooperar con las plataformas que nos permiten hacerlo. Nos gustaría tener también garantías individuales y confiables que funcionen para nosotros y por lo tanto para ustedes. Bueno, es realmente lo que está diciendo es que lo que está pasando en Ucrania puede pasar en algunos países de Europa, al menos en otras repúblicas soviéticas. ¿Cuál es tu opinión? Si llega a ocupar Ucrania bien, Putin no va a parar en Ucrania. Ese es el tema. Este es el tema Moldavia principal acá, porque él apostó a que si los europeos no se le enfrentan en Ucrania, no se le van a enfrentar ni en Polonia, ni en Estonia, ni en los otros países. Y ayer en una entrevista con el presidente de Finlandia, que se encontró con él hace 2 días, terminó la conversación el presidente de Finlandia como que está dispuesto Putin, pues lo conoce muy bien, 10 años de intercambio, dice, me parece que está dispuesto al todo. Entonces aquí los europeos, el mensaje me imagino que les llegó del presidente de Finlandia, de que, mira, Putin está dispuesto al todo. Entonces aquí tienen que evaluar. Yo no sé por qué la Junta en la semana que entra, será por la salud del señor Biden, que no puede llegar de rápido a Europa, pero en una semana no va a caer Ucrania, Kiev o Kharkiv. Entonces, de aquí a la semana que entra, tienen que evaluar esta posición. Si nos enfrentamos ahora a Putin, vamos a enfrentarlo en Polonia o en Estonia o cualquiera de las repúblicas bálticas. Y acaba de mencionar algo muy importante de los oligarcas. ¿Los oligarcas quién son? Los oligarcas son millonarios rusos que intercambiaron su libertad política por su libertad económica, apoyando a Putin. Ahora no tienen ni libertad política ni libertad económica. Y sus fortunas además dependen de un hilo. Estamos viendo cómo están embargando. Los tiene ahorcado ahora yates, ellos. Entonces fortunas. No me extraña si ellos orquestan algo para removerlo también. Pero eso el tiempo lo dirá. Pero Putin, lo mencioné aquí en el programa una vez, que es el oso blanco que salió de su jaula.
Entonces, o lo enfrentan ahora que pesa 1 tonelada, o lo van a enfrentar en el futuro que pasa 5 o 10 toneladas. Claro, y ya no hay salida de eso. Y ese es el tema que yo he comentado también mucho en este programa. Si fuera otro tipo de individuo, pero con la personalidad que tiene Putin y en el momento que está Putin y lo que estamos viendo, donde no le tiembla el pulso amenazando al mundo con el botoncito sobre el botón del apocalipsis, que decir, hay que cuestionarse mucho hasta dónde está dispuesto a llegar. Ayer, por ejemplo, se bombardeó a 15 kilómetros de Polonia en una base militar. Es que yo estaba escuchándole y el otro día vi un video de un programa de la televisión rusa como parecido a este, una mesa de unos analistas hablando, varios de ellos pro-Putin, con un mapa ya marcando Estonia, Letonia, Lituania, partes de Polonia y de Suecia como posibilidad de próximas invasiones. Entonces, yo creo que lo que tendría que quedar claro es que esta vez no se ha intervenido, porque Ucrania no es un país de la OTAN, pero si se interviene en estos países... ¿Tú crees, Manuel, que si yo creo que debería ese tener tiro claro... hubiera caído en Polonia, realmente hubiera, claro, que es una agresión a un país de la OTAN, inmediatamente es una agresión a todos los países de la OTAN, pero ¿se activaría ese principio? Bueno, yo quiero pensar que sí, más que pensar que sí. Queremos pensar que sí, pero la realidad no. No lo van a hacer porque la primera vez le van a encontrar una excusa. ¿Cómo no? Entonces quedaría muy mal la Unión Europea. Yo creo que es que ya está mal la Unión. Que va a llegar un punto a lo mejor en el que sí, pero él va a ir cruzando líneas poco a poco, no va a cruzar 3 líneas de golpe, va a ir poco, bueno, 25 kilómetros, 50 kilómetros, luego, y va a estar jugando porque él bueno, cuenta con la debilidad de Occidente, o sea, él cuenta con la debilidad de que la no Unión quieren Europea, guerra, no quieren Estados Unidos. enfrentar, claro. Yo había sacado acá, y quería compartirlo con ustedes, que son los expertos, yo en esto me dedico a leer. El artículo 51 del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas enuncia, y les leo textualmente, ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de un ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, no estoy hablando de la OTAN, de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Ante este panorama, ¿no se puede aplicar esta carta? Sí, pero tienen que votar en el Consejo Nacional y lo veta Rusia y China. No va a salir. Bueno, es el tema del veto, es un poco complicado por los 5 miembros que tienen el derecho de veto. Hubo una postura de unanimidad en la ONU en contra de la invasión. Sí, pero esa fue la Asamblea General. Pero esta no se puede vetar, pero el Consejo de Seguridad Nacional, ahí las resoluciones se vetan. Y fíjate que yo ahí creo que... Aunque sea el principio de seguridad colectiva. La contundencia, decíamos, van a hacer algo, yo creo que tienen que hacer algo porque tenemos a China ahí, mirando todo. Claro. China, si ve esa debilidad y ve que no pasa Taiwán, nada... chao. Invade Taiwán. Están evaluando los chinos los resultados, lo que pasó en Rusia, cómo defendieron los ucranianos y lo que está haciendo la OTAN. Ahí sí también tiene algo parecido a la OTAN en el Pacífico, que está Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur. Entonces también China está evaluando. Irán ayer hizo un experimento con Estados Unidos. No pasó nada. Entonces todas estas cosas... Para las personas que no saben, se bombardeó en un área cercana a la embajada. La ciudad. Bueno, y entre todo esto se especula con la posibilidad de que Putin haya elegido este momento porque Biden ya había preavisado de que su política iba a ser blanda en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, él ya sabía que que Biden no iba a responder fuertemente, pero yo creo que en algún momento hay que pararlo, ¿no? En algún momento él va a traspasar una línea que va a ser respondida. Yo decía, aunque sea por lo menos por ese principio de seguridad colectiva, ¿no? Donde ya no es solamente un país el que está en riesgo, sino que es una colectividad de países que en un momento conformaron esa Unión Soviética la que puede estar en riesgo, incluso los vecinos. No, pero se envalentona él mismo cuando ve una reacción así tan débil al momento, no quiero enfrentar acá, no quiero enfrentar allá. Lo mismo los iraníes, la primera vez lanzan misiles balísticos del territorio iraní. Además, sale la Guardia Revolucionaria iraní y reconoce los hechos. ¿Esto cuándo lo hicieron la última vez? Desde que llegó el Khomeini, porque durante las otras presidencias no lo hicieron. ¿Qué creen ustedes? Tengo muy poquito tiempo antes de ir a la pausa. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con esa intervención histórica, yo diría, de Zelensky ante el Congreso de los Estados Unidos mañana? Bueno, yo creo que la figura de Zelensky crece inversamente proporcional a que se empequeñece la de Putin. Yo creo que es bueno toda la potencia que está cogiendo Zelensky. Yo le
deseo que se cuide y que tenga mucho cuidado, porque yo creo que es un objetivo claro de que en cuanto puedan le van a intentar, bueno, le habrán intentado asesinar 500 veces ya, pero que se cuide mucho, porque realmente uno de los valores de la resistencia ucraniana es la figura de Zelensky, que me parece un político que está cambiando la narrativa de lo que es un político de futuro y de lo que es la percepción del ciudadano sobre lo que le pide a un Y una de las cosas el que llama carisma también la que tiene atención, al apelar a los sentimientos de los que lo están escuchando. La reacción en el Parlamento británico fue excepcional. Yo no vi la de Canadá hoy. Yo esta semana escribía sobre eso en el Gera, precisamente espectacular artículo, cómo estaba, por ejemplo, Macron, cómo está copiando de una manera casi infantil el relato de Zelensky, pero a Macron probablemente le vaya bien y vaya a ser reelegido como presidente de Francia. Bueno, vamos a ver, vamos a ir a una pausa y regresamos, porque hay un aspecto que no hemos tocado, y es que pese a la inacción que tienen los mandatarios de todos estos países, también hay un ejército que se está formando internacional de personas que a como dé lugar quieren poner su granito de arena en Ucrania. Ya regresamos. Mira, el apoyo internacional que le está llegando a Zelensky es la verdad excepcional. Hasta voluntarios excepcionales están llegando, desde el más famoso francotirador canadiense, ex marines, de infantes de marina de Estados Unidos. Hay gente que de todas las partes del mundo están de voluntarios, por supuesto, y están ofreciendo el servicio. Así que espero que esto le da una chance a Ucrania, que resiste un poquito más tiempo, porque el tiempo es al favor de ellos. Manuel. Yo creo que me centraría mucho en las políticas de cara a que la solución que acabe con Putin sea interna, que sea el propio pueblo ruso el que acabe con este dictador y que se dé paso a... Porque no creo que la generalidad del pueblo ruso piense como su presidente, y yo creo que tenemos que buscar ahí, y yo le pediría a la Unión Europea y a Estados Unidos que trabaje por ahí, que trabaje para que algún día vayamos a... Yo estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que va a ser interno, que quizá lo que se espera de afuera va a ser más pronto que tarde. Esta es la menos interno. costosa para resolver. Y hay mucha chance, hay muchas probabilidades. El propio ejército no creo que esté muy feliz. Porque si hay ahora 15.000 en la cárcel, ¿cuánto va a caber? ¿150.000? Señores, yo me quedaría hablando con ustedes toda la noche y con ustedes también en la casa, pero que tengan una feliz noche y nos vemos, si Dios quiere, Milloso y yo, en el día de mañana. Chao.